¿Qué tal? ¿Cómo le va? Primero que nada, mi saludo profundo y sentido a todos los maestros, en el día justamente del maestro, porque Domingo Faustino Sarmiento, entre sus muchas frases, dijo educar al soberano, que esto es lo único que nos garantizará vivir en libertad, con más plata o menos plata, pero con educación. Otra frase importante, ¿no?, cuando se tiene que escapar a Chile exiliado y dice: bárbaros, las ideas no se matan. Y después esa obra cumbre, que fue Civilización y Barbarie, Civilización o Barbarie, que yo creo que todavía es un dato de absoluta actualidad en la República Argentina. Pero vamos a entrar directamente en el tema pymes, ¿no?, porque la Cámara Nacional que agrupa a las empresas pymes en la República Argentina señaló que el balance semestral correspondiente al 2012 dio negativo. Es decir, la Cámara Nacional de las Pymes dice que las pymes perdieron plata en el primer semestre del 2012. Esto es un dato estadístico. ¿Por qué? Caída del consumo, inflación, alta presión impositiva. Me voy a otro tema que parecería ser que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. El francés, presidente de Francia, François Hollande, termina de establecer un ajuste en el presupuesto francés de 30.000 millones de euros de aquí al 2014. Es de aquí hasta dentro de un rato. Pero Hollande decía antes, cuando Sarkozy era presidente, que no había que hacer ajuste, porque el ajuste no era conducente. Evidentemente desde tierra se ve de una manera el panorama, manejando el barco es de otra manera. Ya no está ni Sarkozy ni Carla Bruni, está François Hollande, que tuvo que hacer un ajuste de 30.000 millones de euros, que es el ajuste más importante de los últimos 30 años en Francia. El otro tema es José Manuel de la Sota, que dice que le tienen que devolver plata que el gobierno nacional le debe. Lo explicó en esa audiencia que hubo en la Corte Suprema de Justicia. Y después el ministro Hernán Lorenzino intentó explicar en conferencia de prensa cuál era la postura. Yo le sugeriría al gobierno que manden a otro funcionario, porque a Hernán Lorenzino no se le entendió nada. Yo no sé si tiene razón de la Sota o no, pero se le entendió lo que dijo. Al ministro de Economía no se le entendió. Y el cuarto tema tiene que ver directamente con lo nuestro, ¿no? Por favor, preste atención. ¿Sabe quién es Osvaldo Cornide, no? El titular de la CAME, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. La CAME elaboró un durísimo informe en el que asegura que más del 57% de las explotaciones agropecuarias del país presentan pérdida de rentabilidad. Además, la CAME critica el retraso cambiario, la fuerte presión fiscal y las retenciones. También alerta que hay 900.000 empleos directos en riesgo y que abundan las suspensiones por falta de trabajo. Esto lo dice la CAME. Días antes, Osvaldo Cornide, el titular de la CAME, estuvo en el mausoleo que recuerda la memoria de Néstor Kirchner festejando el Día de la Industria allá en Río Gallegos. ¿En qué quedamos? Esto me parece que se acerca o se aproxima mucho a esta suerte de esquizofrenia que hay entre el discurso y la realidad, que termina afectando a 900.000 empresarios pyme que corren el riesgo por ahí de perder empleos, pero que dicen: ¿pero cómo? Si estamos festejando, ¿no es que estamos bien? Entonces, ¿por qué razón la CAME dice lo que dice? Es por lo menos contradictorio. Pero hablando de pymes, hay un plan muy interesante que tiene que ver con pasantías para las pymes. Y hoy el mercado del trabajo es uno de los baluartes que hay que conservar. Fernando Falasca, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Vos sabés que dicen que ningún presidente en los Estados Unidos pudo ganar una elección con un índice de desocupación superior al 7%. Obama tiene el 8,3% de desempleo. Es decir, si los antecedentes se cumplieran, Obama debería perder la elección. ¿Cómo es esto de las pasantías para las pymes, teniendo en cuenta que los jóvenes tienen serias dificultades para conseguir su primer trabajo? Así es, te comento. Y bueno, esto también tiene que ver con lo que hacías colación. Hoy se festeja el Día del Maestro.
Y las pasantías básicamente son un sistema, una extensión orgánica del sistema educativo, dice el decreto del año 92 y el reformatorio del año 95, que apunta a la especialización de los estudiantes o a la práctica profesional de los estudiantes como complemento de su educación formal. Esta es la base de la idea del régimen de pasantías. Todos sabemos que el régimen de pasantías se puede usar bien o usar mal. Te voy a comentar un poquito cuál es la idea y los beneficios, en principio, para las empresas y los estudiantes. Para las empresas o los dadores de empleo que contraten gente bajo el régimen de pasantías, el beneficio principal obviamente es que al no estar encuadrada la relación del pasante como una relación de empleo formal bajo la ley de contrato de trabajo, se omite o se está eximido de hacer las cargas, de pagar las cargas previsionales y las cargas de tipo impositivo que tienen sobre cada empleado. Y para el estudiante, bueno, es una primera oportunidad de vincularse muchas veces con el mercado laboral, apuntando a, digamos, complementar lo que muchas veces, los que damos clases y somos docentes en nivel terciario o universitario, vemos como la principal falencia del sistema educativo a esos niveles, que es que los estudiantes quizás a veces salen con buenos conocimientos teóricos, pero con una importante falta de capacidad práctica. ¿Hablas de nivel secundario o universitario? No, ya a nivel terciario o universitario, Ajá. claro, donde se presume y cuando se busca gente capacitada a nivel profesional o casi profesional, que ya tiene una forma o un entendimiento de por dónde va la cuestión de aplicación del conocimiento teórico. Y realmente pasa que mucho se está viendo que, bueno, los estudiantes terminan o están terminando los estudios sin poder afrontar estas tareas desde el momento práctico, y es como que en los trabajos hay que volver a explicarles y enseñarles un montón de cuestiones que se presumen sabidas. Entonces, bueno, el requisito para contratar personas, estudiantes bajo el régimen de pasantías, principalmente pasa porque lo que va a realizar el estudiante como trabajo, como tarea en esta pasantía, tenga que ver con lo que está estudiando, con la especialidad técnica o científica que esté siguiendo en el nivel terciario o universitario, y que no se aleje de eso, porque justamente pretende ser un complemento de su formación profesional. Y por otro lado, la otra exigencia importante que impone la ley es que haya un seguimiento por parte de la entidad. Generalmente las pasantías vinculan entidades educativas con dadores de empleo, empresas o comerciantes o industriales, que haya un seguimiento de que realmente se esté cumpliendo ese objetivo, que de alguna forma se evalúe o al menos se entreviste al estudiante para ver, bueno, ¿estás aprendiendo? ¿Es lo que pensabas el trabajo que estás haciendo o se está destinando tu trabajo ahí para otra cosa? Entonces, esto es básicamente lo que se pretende, que haya un seguimiento y que realmente tenga que ver con la formación teórica que está recibiendo el estudiante en su carrera terciaria o universitaria. ¿Cuántas horas implica de trabajo para el pasante? Hay distintos regímenes. Normalmente no son jornadas completas porque se atiende a que, bueno, el estudiante tiene que tener un tiempo para cursar su carrera y para estudiarla también. No solo alcanza con ir a la facultad, sino que después hay que llegar a casa y ponerse a estudiar. Entonces, generalmente las pasantías están dadas en regímenes de 4 o 5 horas, máximo 6 diarias. No se estila a ser pasantes de tiempo completo. Pero un poco lo que te quería comentar también, a razón de todo esto, es un fallo de la Cámara del Trabajo del año pasado, que es un poco curioso, lo comentábamos con los alumnos de la facultad, porque justamente quien realiza la acción reclamando por violar el régimen de pasantías es un empleado tomado contratado como pasante por la ANSES. Y bueno, más allá de las desavenencias que tuvo con su empleador, llegó a juicio esta cuestión y se demostró que realmente, a pesar de estar contratado para supuestamente trabajar en un área, terminaba haciendo cualquier otra cosa y no se cumplían estos requisitos que te comenté antes para que realmente sea considerada una pasantía. Y bueno, la Cámara 5 de Apelaciones del Trabajo terminó condenando a la ANSES como empleadora encubierta de una relación de trabajo real y que tendría que haber sido bajo la ley de contrato de trabajo y no bajo el régimen de pasantías que va por otro camino. Bueno, condenó la ANSES no solo a pagar los salarios correspondientes a un trabajador normal, no como pasante, que realmente en la práctica no lo era,
y a indemnizarlo por el despido como un trabajador formal bajo una relación de contrato de trabajo. Brindo para despedirte. Bueno. Muy interesante. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Alberto. Nos está esperando el ex jefe de gobierno, actual legislador porteño, el doctor Aníbal Ibarra. Después de la pausa. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Desde que mamá me habló de Carol, descubrí una amiga en la cocina. Ella siempre me acompaña, en cada momento del día. Por eso yo también te aconsejo que cocines con Carol. Carol, más de 50 años acompañándote en la cocina. Carol, tu amiga en la cocina. Es la historia de un hombre que con personal empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? Internet en el teléfono, en la compu, en la tablet, y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchulines, mollejas. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde 3 líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal, cada persona es un mundo. Presentado que fue, doctor Aníbal Ibarra, gracias por visitarnos, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, mañana se tratará el traspaso de los fondos del Banco Ciudad al Banco Nación. Consecuencias y su opinión. Sí. Para que la gente nos entienda, la Ciudad de Buenos Aires tiene una situación particular que no tienen los otros distritos. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires hay un homicidio y lo investiga un juez bonaerense. Hay una quiebra y hay un juez comercial bonaerense. Todos esos fondos que se generan en una causa judicial van al Banco de la Provincia. Acá, un homicidio no lo investiga un juez de la ciudad. Una quiebra no la trabaja un juez de la ciudad, sino son jueces nacionales, porque, bueno, la ciudad capital, la historia, etc. Entonces, esos fondos hoy los administra el Banco de la Ciudad, porque son jueces que están en la Ciudad de Buenos Aires, y el proyecto de ley es que esos fondos pasen a ser depositados en las nuevas causas judiciales que se generen, justicia laboral, lo que fuere, que maneja muchos fondos, en el Banco de la Nación. Esta es la situación. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese proyecto. Entiendo que lo que debemos hacer es transferir la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, porque la verdad que un divorcio de dos vecinos de la ciudad que lo juzgue un juez nacional no tiene sentido. Que un proceso de concurso, una quiebra de una empresa en la Ciudad de Buenos Aires, con sede en la ciudad, lo juzgue un juez nacional, no tiene sentido. ¿Puede haber despidos como consecuencia de esta actitud? Y va a haber una reducción del manejo de los fondos en el Banco Ciudad, porque ese flujo de dinero que viene de la justicia, cada vez que alguien deposita, se incauta dinero, lo que fuere, va al Banco Ciudad, que por ahí pasan años y no se retira ese dinero hasta tanto no termina el expediente. Todo eso, a partir de ahora, en las nuevas causas, no las que ya están en trámite, van a ir al Banco de la Nación. Con lo cual va a significar un desfinanciamiento, parcial por cierto. En el proyecto de ley dice, no se podrá despedir a nadie. Pero la verdad que yo tengo mis dudas, y acá ya hablo jurídicamente, que una ley nacional pueda introducirse en quién puede despedir o no en un banco local de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo mismo que una ley nacional diga si en alguna jurisdicción de Salta se podrá despedir o no a gente. La verdad que creo que no. Dicho esto, a ver, la razonabilidad es, bueno, mientras se haga la transferencia de la justicia, es una justicia nacional y que por lo tanto vaya al Banco Nación. No va a un banco privado, va a un banco público, pero lo cierto es que yo creo que debiera avanzarse más en la transferencia de la justicia. En definitiva, los fondos que maneja el Banco de la Ciudad de Buenos Aires son en su gran mayoría para ciudadanos que viven y con esto se financian créditos hipotecarios, etc. ¿Y por qué se hace?
Porque se aparece con una lógica que dice, mientras la justicia nacional no sea transferida, ¿por qué va a ir al Banco de la Ciudad de Buenos Aires? Es una lógica que tiene un rigor, no es un disparate, por así decirlo, pero lo cierto es que afecta recursos de un banco público que viene funcionando bien, más allá, no porque funcione bien con esta administración, y es más, uno podría hacerle muchos reparos, pero que hasta ahora todas las administraciones que vinieron preservaron el Banco Ciudad de las disputas políticas. ¿Qué digo con esto? Que otros bancos provinciales se fundieron porque financiaban al gobierno de turno. En esto, debo decir, hasta se ha venido respetando, aunque Macri tiene la intención... Porque usted no es precisamente un adherente a las políticas de Macri, es más bien un crítico, y sin embargo esto lo ve con un criterio que no está demasiado claro. Yo lo miro con un criterio de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es un banco público que hay que sostenerlo. Bueno, a la vez voy a marcar una pequeña contradicción que tiene Macri. Porque Macri por un lado dice, no me saquen los fondos, sí, pero por el otro lado hizo una licitación para que los sueldos que genera la administración pública de la ciudad, que son muchísimo dinero, los pueda manejar un banco privado. Con lo cual uno dice, no quiere que vayan al Banco Nación, pero sin embargo la administración de los sueldos, entonces, por un lado defiende al banco público, por otro lado va a licitar la administración de los salarios, que es mucha plata, y que en caso de que gane esa licitación un banco privado, en lugar de ir al Banco Ciudad, iría a un banco privado. La verdad que entonces... sí, es contradictorio. Tengo varios temas, apelo a su poder de síntesis. El voto a los 16 años. Estoy de acuerdo, es ampliar derechos. ¿Y obligaciones? ¿De los jóvenes? Los jóvenes tienen sus obligaciones, tienen sus responsabilidades. ¿Pero por qué puedo votar y no casarme? ¿Por qué puede votar o no casarse? Lo de casamiento también es una situación, yo le aseguro que si usted a los 16 años se quiere casar, se va a casar. Bueno, ¿por qué es decir, no, es un tema de mayoría, pero no va a haber juez que si usted quiere casarse con una persona, lo impida. ¿Por qué puedo elegir presidente y no comprar y vender una propiedad? Porque son límites que le impone la ley en el manejo de fondos, donde uno puede hacer cuestiones ruinosas en términos de dinero, mientras que este es un voto de una persona sobre la presidencia. Pero sí, un voto es importante. Está bien, es importante el voto. Desde ya, a ver, los grandes hemos votado desastres, le digo. Hemos votado desastres. ¿Pero la solución estará en las inferiores? Y no sé. Entonces, lo que yo digo, hay jóvenes se comprometen con su actividad política, en los centros de estudiantes, en la opinión, digamos, así como hay mayores que no les interesa la política y no les interesan las cosas de la Argentina, también los hay los jóvenes. Pero, a ver, es empezar en la experiencia institucional. Y yo diría que algunas de estas limitaciones que pone la ley es incluso para preservar, en todo caso, sea patrimonio, etc. Que ojo, con lo producido de su trabajo, un joven tiene la administración plena de esos fondos. ¿Por qué puedo elegir y no puedo ser elegido? Porque usted pone la responsabilidad del cargo en otra persona cuando usted vota. Aquel que tiene ese cargo es el que tiene que llevar adelante determinadas responsabilidades que se entiende que son superiores. Por ejemplo, ser presidente a los 22 años pareciera que, y por eso la Constitución pone determinados límites, lo mismo que pone para senador y para diputado. ¿No hay una evaluación distinta de la responsabilidad para elegir respecto de otras responsabilidades, como manejar su propio patrimonio, ser elegido para cargos públicos? ¿Por qué? Porque para que no sea demagógico, porque acá la sospecha es que el oficialismo dijo, no me dan los votos, vamos a llamar a los chicos. No, a ver, nadie puede saber ¿cuál es el resultado? Yo creo que no hay que ni subestimar ni sobreestimar. ¿Cuál va a ser el voto de los jóvenes? ¿Quién sabe? ¿Por qué van a votar a tal o a cual? La verdad es que yo no tengo idea. El radicalismo pensó que ganaba siempre la Ciudad de Buenos Aires y por eso en la reforma dijo elecciones, Claro. No, es verdad, es una sorpresa. La gente va por otro lado y los jóvenes también pueden ir hacia un lado o hacia otro y va a depender de las coyunturas políticas. Ahora, la verdad que es distinto ejercer el cargo de presidente de la República que votar para presidente de la República. Entonces,
también hay determinadas situaciones, y ojo, probablemente de acá a un tiempo y también con la evolución de la sociedad se diga, bueno, puede ser presidente alguien que tenga 26 años, y sí, puede ser, ¿por qué no? Nos tenemos que ir, pero este programa básicamente está dirigido a las pymes. Y yo le contaba al principio del programa que la Cámara de Pymes cerró un semestre con rentabilidad negativa. Están muy preocupados porque no saben si invertir o no invertir, se quejan de la presión tributaria, de la falta de créditos. ¿Cuál es su visión de ese mercado? Primero yo creo que hay que ver en qué marco internacional estamos, que eso no hay que olvidarse, porque hay un marco internacional complicado, con la crisis de Europa, con restricciones a los mercados propios de la Argentina, faltan toda la cuestión de los dólares, etcétera. Los países centrales colocan también sus productos en mercados que antes no los colocaban y nos genera una presión, una restricción a nosotros en la Argentina, porque si no partimos de un contexto internacional pareciera que estamos todos pum para arriba y acá tenemos estas limitaciones. En otros países y en países centrales de Europa, España, han hecho ajustes fenomenales con gran costo social. Acá estamos aguantando, si bien no es la crisis en la región, pero nos impacta y estamos aguantando de otra manera. Esto genera también una restricción de los mercados internacionales, el consumo a partir de que no hay tanta liquidez hacia adentro también se restringe. Creo que es una situación de reacomodamiento que donde los estados tienen que tratar de favorecer muchas de las situaciones que tienen las pymes porque son generadores de trabajo, en muchos casos la falta de acceso a cuestiones importadas puede complicar a las pymes. Creo que esto hay que acelerar muchas de estas cosas que pueden facilitar, pero en el marco, digamos, del contexto internacional, creo que si se avanzara, no sé, en una devaluación sería un costo mucho más grande y que hay restricciones e impactos que tienen que ver con este contexto internacional. Creo que el camino elegido hay que mejorarlo, hay que aceitarlo, hay que hacer sintonía fina, como se dice, pero es el camino que nos está preservando de una situación de debacle internacional y que no impacte desfavorablemente, ni en la región ni en la Argentina. Doctor Aníbal Ibarra, un gusto. Muchas gracias por habernos visitado. No, por favor, hasta luego. Hacemos la última pausa y ya nos vamos a otro tema importante. Alpargatas sí y libros también. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Desde que mamá me habló de Carol, descubrí una amiga en la cocina. Ella siempre me acompaña, en cada momento del día. Por eso yo también te aconsejo que cocines con Carol. Carol, más de 50 años acompañándote en la cocina. Carol, tu amiga en la cocina. Es la historia de un hombre que con personal empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? Internet en el teléfono, en la compu, en la tablet, y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchulines, mollejas. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde 3 líneas y accedé sin cargo a muchos beneficios. Personal, cada persona es un mundo. Bien, anticipado que fui presentado, Alejandro Calderaro, alpargatas sí y libros también. Y libros también. Aunque sean un poco cajetillas, ¿no? Totalmente cajetillas. Pues vos te debes acordar cuando éramos chicos, los que elegíamos estudiar, nos veníamos a estudiar a Buenos Aires, íbamos a estudiar a otro sitio, y los que se quedaban, una aspiración que tenían era ingresar al banco a trabajar, porque eso, después se dan cuenta que el banco no les gustaba. Yo hago bastante arquitectura bancaria, así que me junto bastante con ellos. Y he notado que si bien todos tenemos la presunción de creer que podemos hacer una actividad liberal, los bancarios más que nada. Me acordaba de un libro de La Tregua, ¿se acuerda de La Tregua que se hizo la película? Bueno, el libro de Mario Benedetti dice que cuando un hombre hace un trabajo que no le gusta, lo mejor que le puede pasar es que ese trabajo sea tedioso y repetitivo, porque entonces ya no tiene que pensar en él y le permite soñar. Estos muchachos que se pusieron a fabricar alpargatas eran todos bancarios. Y un día se pusieron a soñar en que podían hacer alguna actividad por ellos mismos y para ellos mismos, en forma independiente. Y vaya si lo lograron. ¿Lo vemos? Por supuesto.
Bueno, Francisco, primero un placer que nos hayas recibido aquí en tu fábrica, en tu criatura, como suelen decirle los dueños a las empresas o a las fábricas. Vos vendés alpargatas. Así es, así es. En verdad siempre decimos que vendemos mucho más que alpargatas. La realidad que Páez empezó como un proyecto basado en la alpargata. Básicamente vimos una tendencia afuera de que el mercado empezaba a ir a ese tipo de productos y no había nadie en Argentina que se haya querido especializar o diferenciar en calidad y diseño. Y ahí la verdad que vimos una oportunidad. El tema es entonces que a partir de algo te inspiró a decir, bueno, acá hay un nicho que no está aprovechado, yo lo vi y le metiste manos en las cosas. Eso está maravilloso. Tal cual. Y hubo una gran ventaja. Lo iniciamos con 2 amigos, 3 en total. Y la verdad que empezó todo como un juego, teníamos 25 años y ganas de... Teníamos, como hablábamos hace un rato, el famoso bichito emprendedor, con ganas de hacer algo y vimos una oportunidad de arriesgar. La realidad es que siempre cuando empezás un proyecto vos tenés 2 grandes alternativas, o frenar unos 6 meses, hacer un trabajo más profundo, más analítico de las distintas alternativas de factibilidad que tiene el proyecto, o saltar. Claro. Y nosotros saltamos. En el 2008 tomamos la gran decisión que fue abrir nuestra propia fábrica. Y lo que tuvo interesante el proyecto Páez es que al mismo tiempo que desarrollamos el mercado local, se desarrollaba el comercio exterior. Y hoy, ya después de 5 años, estamos comercializando, además obviamente de Argentina, en 25 países. Yo no sabía si tenías que financiar tu producción o trasladarle financiación a quien te compra tu producción, que muchas veces no tienen esa capacidad, que claro, sí. Es el tema. Por lo general el mercado local se trabaja a plazo con los clientes, no es común el trabajo al contado y menos anticipado. Es antipático aparte. Sí, como siempre dicen, 30 días es contado, claro, así que claro. Un cheque a 30 días hay que considerarlo plata efectiva. Y para esto nosotros estamos ahora en una plena etapa de elaboración de un plan de negocios para crecer en una escala mayor y poder apalancar negocios más rentables y cada vez más grandes. Entonces, al mismo tiempo estamos trabajando en la búsqueda de inversores para ingresar un valor agregado a la empresa. De hoy lo que nos está pasando a nosotros es que por la situación macroeconómica del país, cada vez se nos complica más para exportar. Parece mentira, pero es así. No me digas. Sí, la realidad es que... ¿Pero por qué? Esto tiene todo valor agregado. Mira, ese es el punto. Nosotros hace 5 años que fabricamos y exportamos y la realidad es que con el gran crecimiento de la inflación y un dólar que no acompaña el crecimiento de la inflación, hace que en los últimos 2 años hayamos tenido una inflación bastante grande en dólares. Más con la carga de mano de obra que tenés. Entonces, esto hizo que lo que vos vendías hace 2 años a un precio FOB, vamos por un ejemplo, de $10, hoy el precio FOB tenga que ser 13,5. Entonces, imagínate lo complicado que es explicar a una persona en Singapur que le aumentamos un 35% el costo del producto y es exactamente el mismo. Ya nos vamos, pero si no entendí mal, no necesitan importar nada y no pueden exportar. No, y están pensando realmente en armar en otro sitio, en pensar en otro sitio para fabricar. La palabra que más me gustó y que tiene que ver precisamente con lo que le vale a un empresario es arriesgar. Nosotros arriesgamos y nos fue bárbaro, pero no nos hagan pagar por ello. No nos arriesguemos porque nos van a cortar. Hasta la semana que viene. Chao. Gracias, chao.